Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio. Aquí vamos a hablar con Nicole, quien tiene un proyecto que se llama Pintando el Presente, en el que a través de arte terapia acompaña no solo a niños y niñas, sino también a adultos a un poco manejar como ese tema de las emociones y demás. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo te ha ido? Hola Margarita, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí y poder compartir este espacio. Sí, yo también estoy muy contenta porque nos conocimos por intermedio de una amiga y hemos tenido como muchas coincidencias la una con la otra y ha sido un encontrarnos como muy bonito. Sí, sí, señora, sí, es una experiencia muy linda que compartamos el mismo amor de poder enseñarle a niños y pues en mi caso adultos a sanar, a crecer, a manejar nuestras emociones, a ser respetados, a digamos que siempre estar desde el amor. Sí. Y mira que tú mencionas el tema del respeto y creo que uno de los pilares del tema de crianza respetuosa es precisamente esto de poder mirar con respeto a este mini humano que tenemos enfrente. Y creo que uno de los retos grandes que tenemos como mamás y papás es como poder generar esta relación empática y respetuosa con nuestros hijos, inclusive si no la tuvimos con nuestros padres, ¿no? Entonces, somos como esta primera generación en donde venimos como de unos patrones que se han venido repitiendo y dijimos, no más, no queremos que sea así, queremos hacerlo diferente, pero esto también de queremos hacerlo diferente nos deja como en una especie de limbo donde decimos como, ajá, diferente, pero diferente es cómo, cómo se hace diferente. Y bueno, yo creo que cómo podemos como empezar a construir esta relación como más empática, más respetuosa con nuestros hijos, ¿cuál sería como esta manera? Sí, yo pienso que lo importante, así como tú lo decías, es poder conversar con estos mini humanos desde ese respeto, de que son personitas, de que digamos que no los vemos como ese niño externo, ese niño aparte, de que porque es un niño no entiende, no comprende, o de que hay que manejarlo, digamos que como con un mundo aparte, porque finalmente ellos también son personas que merecen ser escuchadas, que merecen ser respetadas, que hay que hablarles desde el amor y desde las, digamos que, mejores enseñanzas. Entonces, es muy importante precisamente todas esas cosas para, digamos que, poder entender que son valiosos, que merecen ese lugar y que desde ahí va como la empatía y la comprensión de que estamos hablando el mismo idioma. Entonces, Sí, por eso, importante. sí, efectivamente, como que con las familias hemos construido en las diferentes sesiones que hago con ellos, como ese concepto de respeto en donde yo veo que este ser humano que tengo al frente, enfrente, sea un niño, sea un adulto, sea un abuelo, sea una niña, eh, tiene como unas emociones, unos sentimientos, un pensar, un sentir que hace que tenga un universo dentro de él y como poder entender que aunque estemos viviendo la misma situación, viviendo la misma circunstancia, lo que yo estoy sintiendo frente a lo que ocurre o lo que pienso frente a lo que ocurre puede ser diferente a lo que tengo el otro, a lo que tengo, a lo que piensa el otro o siente el otro que tengo enfrente, aunque estemos inmersos en la misma circunstancia. Y eso hace también entender que lo que piensa el otro, lo que dice el otro, lo que siente el otro, pues también es valioso, ¿no? Y es igual de legítimo que lo que estoy sintiendo yo. Entonces, así nos pasa como con los niños, creo que pues venimos de una sociedad como muy adultocentrista en donde como que minimizamos el valor de los niños y por eso cuando se le rompe el carrito decimos como, ay, es un carro, no pasa nada, pero pues en ese momento el carrito era pues todo su mundo, ¿sí? Estaba completamente inmerso en conexión con lo que estaba jugando con él. Entonces, pues por eso entendemos, si logramos ver como eso, logramos entender como esta reacción que a veces nos parece como un poco sobreexagerada. Sí, claro, es ponernos, digamos que el típico cliché de la empatía viene de ponernos en los zapatos de los demás, pero Sí. pues digamos que es Así el me pasó. realmente poder pensar, pues qué siente la otra persona o personita, que en este caso digamos que el énfasis es en nuestros niños, que precisamente como padres a veces con el corre-corre del día a día, los apuros, entonces como que nosotros decimos, hay cosas más importantes que estar haciendo pataleta por esto, pero pues nos olvidamos que para ellos, digamos que no es importante nuestros problemas de adultos, que no es importante el corre-corre, que no es importante el levantarse tarde, porque para ellos la vida es mucho más sencilla y que sus problemas Sí. vienen siendo un poco más, digamos que
pequeños en lo que tú decías, que el juguete, que de pronto querían otro color, que querían otra ropa, que entonces son cosas que a veces nosotros minimizamos y no nos damos cuenta que realmente es muy importante para esa otra persona eso. Entonces sí, es poder entender eso, crear una conciencia de la forma en cómo nos comunicamos con nuestros familiares y con nuestros niños como familia para así poder, digamos que, generar esa confianza de poder ser nosotros mismos también en nuestro entorno seguro que es nuestro hogar. Bueno, ¿y cómo como desde el arte logramos como entrar o acompañar a estos chiquitos y chiquitas como en este mundo, ¿no? Como, no sé si a través de él podemos como expresar o manejar. Yo sé que tú manejas un tema que se llama Pintando el Presente, en donde acompañas como desde el arte. Entonces cuéntanos un poco cómo es ese acompañar desde ese lugar. Claro que sí, mira, es básicamente integrar algo tan lindo que es el arte y el arte no es solamente pintar, es también generar, digamos que manualidades o digamos que no es hacer un dibujo precioso con las mejores formas o la mejor técnica, sino el hecho de poder expresar esas emociones que a veces ni siquiera entendemos o esos pensamientos que a veces nos enredan la mente en una pintura, en una cerámica, en un origami, en cosas de este tipo que nosotros podemos de pronto al materializarlo verlo de otra forma o verlo desde ese externo que a veces nos hace falta verlo como hacia afuera. Entonces, y pues no hay algo, digamos que más fácil que las manualidades o todo este tema del arte, hacerlo divertido, porque finalmente cuando fuimos niños, desde allí es donde aprendíamos cómo a manejar ciertas circunstancias, la motricidad, todo esto que es demasiado importante. Y en los niños pues se les facilita muchísimo más desde el juego y la diversión poder entender situaciones y poder manejar pues todos esos contextos que se vienen en medio del crecimiento. Entonces, la arteterapia apunta a eso, a poder expresar lo que con palabras no podemos y al familiarizarlo, pues sentirnos cómodos, sentir que podemos expresar sin ser juzgados, sin necesitar saber demasiado de arte o de pintura o de cómo generar ojos, caras, formas, sino que simplemente es experimentar y dejar fluir y sacar todo eso que nuestro corazón quiere decir. Y mira que eso me conecta con una conversación que ya habíamos tenido tú y yo en otro momento, en donde hablábamos de que los seres humanos al final, como que el arte está inmerso en nosotros, ¿no? Porque bailamos antes de caminar, cantamos antes de hablar, como que el arte forma parte de lo que somos y poder como a través de esta herramienta eh, expresar esto que estamos sintiendo o que no tiene forma, pues es un espacio como muy bonito y qué chévere poder como desde lo adulto poder cuidarlo para que pueda hacer como esta expresión. Sí, digamos que uno de los, digamos que bases que yo manejo es el tema de el niño interior. O sea, por eso digamos que es tan familiar el trabajar con niños a trabajar con adultos, porque es que todos necesitamos realmente sanar este niño interior, porque a pesar de que de pronto en algunas circunstancias o algunas familias no tuvieron de pronto una violencia, digamos que física o traumas, digamos que muy grandes, sí es muy importante ir al pasado, reconocer cuáles fueron nuestras bases de crianza, qué cultura teníamos, qué costumbres tenía mi familia para poder así entender por qué soy así yo como adulto, por qué yo tomo estas decisiones o por qué yo voy por estos caminos o cómo es mi crianza con mi hijo respecto a eso que recibí. Entonces, es muy bonito siempre trabajar desde ese niño interior que tenemos los adultos para así reflejarlo hacia nuestros niños también, ya sea de una manera, digamos que diferente de moldear, de romper con ese ciclo y empezar a fluir desde otra perspectiva o de, digamos que reafirmar esas bonitas costumbres que tal vez en algunos momentos nos enseñaron e irlo por ese lado. Entonces, es bonito viajar en el pasado, reconocer todas esas cosas, traerlas al presente y partir desde ahí. Y eso me conecta a mí como con este tema de tener compasión, porque si bien nuestros papás y mamás hicieron lo mejor que podían con lo que tenían,
pues también hubo momentos difíciles, también hubo cosas que nos marcaron y que cuando nuestro hijo hace o hija hace la pataleta, nos detonan, ¿no? O cuando ocurren algunas circunstancias particulares como que nos detonan porque al final es como que le están tocando eso que le está doliendo a ese niño interior. Y entonces como que se necesita un poco como de autocompasión. Entonces, ¿qué papel juega como esta autocompasión en este proceso de ser mamá y papá y de poder mirar mi niño interior también? En esta interacción que tenemos día a día, ¿no? Como que todo el tiempo están ahí como chuzando los botones de lo que nos duelen. Sí, claro, es que de todas formas, digamos que hay dos escenarios. O sea, el primero es como, digamos que, como decir, bueno, mi papá se equivocó, mi mamá se equivocó, y de pronto no sentirnos mal por reconocerlo, ¿sí? Porque a veces nosotros como hijos vamos también a decir, como no, yo cómo le voy a echar la culpa a mi papá si él hizo precisamente lo que pudo. Entonces es simplemente aceptarlo, es decir, sí, ok, entiendo que me afectó esto que sucedió o las palabras que tal vez me dijo, las circunstancias y todo esto, y partir de que eso es lo que hay que venir mejorando, cambiando y sanando. ¿Cierto? Y está la otra cara, que es como nosotros como padres empezar a sentirnos culpables, pues de las herramientas que teníamos en ese momento, de decir, ay, no, no debía haber dicho eso, no debía haberle hecho ese daño, o no debía haber gestionado las cosas de esa forma. En algunos casos, digamos que las generaciones anteriores venían muy marcadas de una violencia física, entonces, pues, el interiorizar todas estas situaciones que son bastante dolorosas, a veces remueven esas emociones y uno queda como en esa culpa, ¿cierto? Entonces, la autocompasión es muy fundamental para poder entender que podemos mejorar, que son solamente, digamos que decisiones que se tomaron en su momento y que como todo ser humano aprende desde el error, que es lo que también tenemos que empezar digamos que afirmar y a normalizar, que los seres humanos nos equivocamos, que no somos perfectos y que gracias a esos errores es que podemos evolucionar, que podemos aprender, que tenemos la oportunidad de cambiar. Entonces, esas son las bases de la autocompasión, de sentirnos bien con lo que pasó y sacarle provecho a eso. Y tú nombraste ahí una cosa como súper bonita y es como aceptar que lo que sucedió, sucedió, ¿sí? O sea, como que ya no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el presente y es como reconocer esto, bueno o malo, feo, bonito, poquito, lo que haya sido, que nos hayan dado nuestros papás y nuestras mamás y poder transformarlo, transmutarlo o acomodarlo para poder ser estos seres humanos o estos adultos que queremos modelar el comportamiento de nuestros hijos, ¿no? Porque al final ellos sí, si escuchan lo que les decimos, claramente escuchan. De hecho, el mío yo digo que todo lo que diga podrá ser usado en mi contra porque a veces me recontraargumenta de una manera increíble. Entonces, sí están escuchando, pero más que escuchar, están mirándonos, observándonos. Y como que todo el tiempo esta forma como tú te comportas, ellos, como lo que lo modelas, ellos al final terminan repitiendo como estas maneras de reaccionar ante las situaciones, inclusive de reaccionar ante los errores. Si tú tienes esta posibilidad de pedir disculpas o de reconocer que te equivocaste, ellos también comienzan a hacerlo de esta manera como intuitiva a partir de la observación. Entonces sí es como bonito poder como recoger y aceptar esto que sucedió y pues hacer lo mejor posible también desde lo que sabemos y tenemos con esto que sucedió. Y con lo que nos sucede ahora en este momento, ¿no? Porque lo que te digo, ellos en el presente nos detonan los botones. Sí, no, y digamos algo que me parece muy lindo que mencionas y es este tema de, digamos que aceptar o pedir perdón en algunas situaciones es demasiado complejo, o sea, pedir disculpas, pedir perdón es muy difícil. Y es porque también en esta forma autoritaria que a veces tenemos los padres, de que a veces uno dice, como soy el ejemplo a seguir, tengo esa carga de no me puedo equivocar, no puedo flaquear porque entonces él va a decir, mi papá se equivoca, mi papá, o sea, sí, entonces es como esa sensación de que así me equivoque, entonces no, o sea, no, no voy a dar el brazo a torcer y no pido disculpas porque soy el adulto, soy el papá y soy quien tiene la razón, ¿cierto? Pero pues digamos que por eso es que a veces se rompe tanto esa confianza de poder también decirle al niño, mira, yo también me equivoco
y como sé que me equivoco, pues también debo de pedir disculpas. Y esto facilita que en el camino uno pueda reconocer sus errores y trascender de ellos, en vez de guardarlos, rechazarlos, reprimirlos y que esto nos haga como ese ruidito en nuestra cabeza durante muchos años hasta que llegamos a adultos. Entonces es por eso tan importante esa relación tan sana y amorosa que debemos tener entre familia, entre hijo, madre, padre, porque de ahí parten esas bases de esos valores que quisiéramos cultivar en una persona a largo plazo. De acuerdo, completamente. Pero entonces, ¿cómo podemos empezar como a cuidar y a sanar este niño interior en el día a día? Porque al final como que todo el tiempo estoy viéndolo, aunque a veces me hago el loco o la loca, pero todo el tiempo está ahí presente en esta interacción con mi chiquito, ¿sabes? Eso es precisamente el que se queja cuando el niño se la pataleta o cuando escupe la comida o bueno, estas miles de situaciones que nos pasan con ellos. Sí, pues es importante primero, pues digamos que hacer la reflexión interna, tomarnos realmente un tiempito de pensar, bueno, yo qué niño fui, qué niño quise ser, cómo me trataron, para digamos que poder reconocer como qué tan herido está mi niño interior. Después de que podamos reconocer qué tan herido está o que quisiera mejorar ese niño interior de lo que somos ahora, empezar a verlo reflejado y entonces decir, bueno, si mi papá me hubiera hecho esto a mí, ¿qué hubiera querido yo como niño que pasara? Tal vez que me escuchara, tal vez que me abrazara o que me juzgara menos o que me exigiera de pronto menos porque yo daba lo mejor de mí, que es lo que a veces muchas veces pasa en nosotros, que es esa autoexigencia porque siempre esperaron mucho más de mí. Entonces es reconocer eso, porque es que a veces decimos, yo soy psicorrígido, yo soy muy analítico, yo soy muy, pero no es nada más que esa sensación de querer dar la talla a algo que cuando fuimos niños tal vez no digerimos bien y que ahorita se refleja en eso, en esos pequeños detalles que nos marcan ahora como personalidad, pero que no nos damos cuenta que es esa misma sensación de presión que venimos sintiendo durante muchos años. Entonces, es trabajarle todos los días a poder observarnos desde afuera y decir, bueno, ¿cómo me comporto yo como adulto? ¿Quién fui el niño? Y poco a poco ir reconociendo eso. Mira que No, dale, dale, tranquila. esto que traes me conecta con dos cosas. Uno, como con el tema de las etiquetas que nos hacen realmente daño. A mí me dijeron, tú eres juiciosa y de verdad me fregaron con esa palabra. Sí, porque yo no me permitía equivocar, de verdad, no me permitía equivocarme, fui la mejor estudiante, nunca hice una travesura, o sea, realmente me perdí de muchas experiencias por no tener la posibilidad, porque me dijeron, tú eres juiciosa y entonces yo me casé con esa etiqueta. Entonces me conecta uno como con eso. Y con la otra cosa que me conecta es cómo nuestra voz como papás y mamás termina convirtiéndose en la voz interna de nuestros chiquis. Sí, o sea que el día de mañana, cuando alguien le diga, no sé, yo me acuerdo mucho de un comercial cuando estaba niña, yo no sé si tú eres más chiquita que yo creo que sí, pero cuando yo estaba niña había un comercial que era como, usted no sirve para nada, bruto, cállese, era un comercial como diciendo como no trates a esos niños, pero mostraban los ejemplos de las palabras que usaban con los niños en el momento. Y esas voces terminan siendo como las voces internas, eso que me digo, como, ay, tan bruta, o cómo se me ocurre hacer esto, es nuestra voz interna, que porque lo escuchamos en algún momento de alguna figura de autoridad, el maestro, el sacerdote, el mamá, la papá, entonces termina convirtiéndose en esta cosa que me etiqueta, entonces lo que tú estás diciendo, yo soy de tal manera, y al final se nos olvida que en esta construcción de seres humanos que jamás termina, todos los días estamos en Exactamente. este proceso de construcción, yo puedo cambiar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, hablar de mí directamente, yo era muy, de verdad, muy psicorrígida. Yo tenía el complejo del apartamento modelo, o sea, mi apartamento tenía que ser, yo vivía sola, entonces mi apartamento tenía que ser como si no viviera nadie, como cuando entras en un apartamento modelo que no hay nada, ¿no? Las flores perfectas, no hay una gota de polvo, todo perfecto. Yo vivía con ese complejo. Y enfrentarse a tener un bebé y un niño, pues hace que todo eso cambie, porque cuando hay niños hay juguetes, hay ropa y los primeros días al comienzo son como es tan caótico, que es como pañales, no puedes dormir. Entonces como que toda esa confrontación hizo que yo en algún punto decidiera, ok, ¿a qué quiero dedicar yo mi energía? ¿A cuidar mi bebé, a tener el apartamento perfecto? Y pues busca uno como una mediación, pero para eso hay que poder ver la etiqueta, ¿no? Como que no tiene que estar todo perfecto y comenzar como
a moverse y creo que nuestros niños y niñas constantemente nos están retando como a eso, ¿no? Como que todo el tiempo Ujú. están diciendo como, buscando como la coherencia, así como que ellos nos llaman todo el tiempo a la coherencia, como, ok, si tú dices que lo más importante es compartir tiempo conmigo, ¿por qué te la pasas lavando la loza, por ejemplo? Sí, como que todo el tiempo están como en este reto y nosotros todo el tiempo como tratando de, ok, voy a ser coherente y entonces voy a jugar contigo 10 minutos, pero también es importante la loza, entonces otros 20 para lavar la loza y va uno ahí como en este ejercicio diario de poder ser como coherente. Exacto, y a veces también se nos olvida que podemos integrar precisamente a nuestros hijos en muchas tareas, por ejemplo. Entonces es, bueno, si quieres que juguemos a esto, entonces ven, me acompañas, ayúdame a doblar la ropa, ayúdame a organizar esto que está desorganizado, mientras yo lavo, ven, tú me ayudas a ir secando, o cosas de este tipo que también hacen, digamos que esos recuerdos que se van a conmemorar en un niño y que van a decir, yo compartí muchas cosas lindas con mis padres, ¿sí? Yo cociné con ellos, yo organicé, o sea, hacen y familiarizan, digamos que todas estas tareas que en nuestras generaciones tal vez se consideran tareas muy, digamos que aburridas o muy tediosas o que uno dice, Sí. ay, no, Dios mío, todo esto que hay que hacer y porque es porque precisamente nos mostraron que era algo muy lejano o aparte de disfrutarlo o de compartir y que pues es algo que todos tienen que hacer, pero que nadie lo quiere hacer. Mientras que si convertimos ese recuerdo en algo divertido, en algo chévere, en algo que se normaliza, que hay que hacer y que se puede divertir también sobre esto, pues el cerebro también empieza a cambiar todas esas ideas. Entonces, es verle lo positivo, digamos que a las cosas sin ser ese positivo extremista de todo está perfecto, todo es feliz, sino de que realmente podemos encontrarle otra versión a las cosas y que algo que siempre me he intentado enmarcar yo en ese aspecto es que de las cosas malas siempre sale algo positivo, sea una enseñanza, sea una lección o sea una oportunidad que es el camino para llegar a algo mejor, ¿cierto? Entonces, es verle esa otra cara a las cosas. Sí, completamente. Y con lo que me dijiste, vinieron dos cosas a mí. Una, lo importante que es para mí la cocina, pero es muy importante porque mi mamá, yo crecí con mi mamá y mi hermana, tres mujeres, entonces esta era una labor que hacíamos juntas. Entonces nos metíamos a la cocina y mientras una lavaba la loza, la otra picaba la cebolla, la otra hacía el jugo, o sea, como que todas estábamos ahí interactuando y era el momento de no solo preparar, o sea, no solo unirnos para hacer algo, para hacer un objetivo común, que era como cocinar, sino era unirnos para hablar, conversar, era como el momento de conexión y entonces yo amo la cocina y interactúo mucho con Santi en la cocina. Y lo otro que me trae lo que estás diciendo es como este poder disfrutar estas cosas cotidianas que tenemos como la percepción de que debe ser aburrido, harto, tedioso, no lo quiero hacer, quiero contratar a alguien más o bueno, lo que sea. Y al final los niños lo disfrutan un montón, un montón. A mi hijo le gusta lavar loza y a veces no es tan expedito como quisiéramos porque pues él rega agua y hace espuma, pero pues juega y se divierte y sí, es como muy entretenido y tiene como las dos caras, ¿no? Como no solamente la labor comienza a ser agradable, sino que también hay esta oportunidad de juego, de conexión y le estoy enseñando una habilidad para la vida, que es lavar la loza, porque tenemos en nuestra generación aún adultos que no saben ni cocinar un huevo, ¿sí? Por ejemplo, mi pareja no, mi pareja actual no es muy experto en pues pone su mejor manera, pero digamos, a él nunca le enseñaron a cocinar, es una cosa que ha venido como aprendiendo ya de adulto. Entonces, pues qué rico que nuestros niños y niñas tengan como estas habilidades incorporadas desde casa y que además las disfruten, o sea, me parece como, wow, qué fantasía. Exactamente, que no se vuelva una responsabilidad más que tenemos o un deber más que tenemos que hacer, sino que sea algo que se interiorice, que se disfrute, que genere también una sensación de realización, cosas tan sencillas como esas, por ejemplo, que a veces uno dice, ay no, o sea, es que yo no hago absolutamente nada en mi vida, pero no se da cuenta que tiene demasiados detalles, que logra lavar la loza, mantener su apartamento organizado, que saca a su mascota a pasear todos los días y se interesa por su mascota. O sea, son muchos pequeños detalles que hacen que una persona realmente se sienta feliz y que no tienen que ser grandes logros, grandes títulos, grandes proyectos para uno tener una vida muy plena y muy tranquila, ¿sí? Entonces, es eso, es Y eso encaminar a saber eso.
eso va un poco en contra como de lo que nos dicta la sociedad, ¿no? Como que esta sociedad de consumo está todo el tiempo como tienes que tener el checklist, le llamo yo, la lista de chequeo, y es como el carro, la casa, la beca, la profesión, la finca. En mi caso era el esposo y los dos niños y ojalá la parejita. Ese era como el checklist cuando yo estaba chiquita y a mí me pasó en un momento de mi vida que yo ya llevaba gran parte de la lista chequeada, pero realmente no era feliz. Realmente era cero Exacto. feliz. Y entonces, claro, me di cuenta precisamente de eso, ¿no? Que la felicidad no está en esta lista, sino está como en lo que realmente disfrutas del día a día. Entonces, hoy en día me permito, por ejemplo, en mi conjunto hay un espacio donde hay hartas flores, entonces a veces me permito simplemente caminar y verlas y me encuentro con cosas maravillosas, como esta semana me encontré con una flor que parece una bailarina. Y dije como, wow, qué increíble está la naturaleza como invitándonos al presente y poder enseñarle a nuestros niños y también modelarlo, como a conectar con eso, los ayuda a sentirse como más plenos, ¿no? Sí, claro. Es a veces, digamos que a veces nos agotamos bastante, digamos que con el trabajo, la mayoría, digamos que de personas tenemos este trabajo de oficina de 7 a 5, en donde tienes que cumplir funciones, donde tienes solo una hora de almuerzo, donde siempre, sí, como con toda esta productividad y toda esta carga que es bastante agotadora. Y pues digamos que se nos olvidan esos otros pequeños detalles, como por ejemplo la gente que dice, yo amo leer, yo amo bailar, yo amo pintar, yo amo otro tipo de cosas que por el mismo agotamiento pues no se deja, digamos que como volver a esos hobbies o esas cosas que me hacen feliz. Y cuando uno vuelve y conecta con esas cosas, uno entiende que realmente hay mucho más allá que el agotamiento, que esa rutina, que todas esas cosas. Entonces, es difícil salir, digamos que de ese contexto, pero cuando tú empiezas a sentirte más tranquilo contigo mismo y de pronto a entender cuáles son tus verdaderos propósitos, que no es tener la casa, que no es tener el carro, que no es tener la familia, sino el terminar el día feliz, ver el lado positivo, digamos, de alguna conversación con alguien, de haberse podido comer, no sé, un postrecito que hace mucho no lo probaba, como cosas tan pequeñas, es cuando empiezas a conectar realmente con el presente y no estás pensando en ese futuro de qué voy a hacer mañana, que tengo tal compromiso y nada que lo logro, como esas cosas que nos llevan hacia el futuro o cuando estamos simplemente pensando en lo feliz que fuimos hace muchos años atrás y empezamos a pensar en el presente realmente. Entonces, eso nos ayuda a llegar menos cargados a la casa también y compartir con nuestra familia. Y sabes que yo pienso que el arte definitivamente es súper importante, porque a través de ese espacio, yo en particular, yo amo la plastilina y cuando era niña no me dejaban jugar con plastilina porque vivíamos en un apartamento alfombrado, entonces era un problema la plastilina. Sí, porque imagínate, la alfombra era blanca y el tapete pegado con la plastilina, o sea, no, era un lío, entonces no me dejaban. Pero este espacio que termina siendo este momento de manualidad, termina también siendo no solo relajante para mí, de lo que haya sucedido durante el día, sino también termina siendo un espacio de conexión con mi hijo, en donde hacemos pizzas y hacemos otra serie de cosas que van hasta asociado como a la plastilina y a la manualidad, pero también asociado al juego, a la imaginación, a la interacción. Y aunque sean estos 10 o 20 minutos que a veces únicamente la vida nos permite como conectar con ellos como solo haciéndolo, jugando como tal, aunque sean esos 10 20 minutos, pues son unos 10 20 minutos que son como súper o sea, recargadores, o sea, que uno como, ¡guau! Con la pila puesta luego de ese momento de presente, de conexión, de alegría y a veces de risas. A pesar que tengas la presión de, ay, tengo que hacer la cena ya, porque si no, no se nos va a hacer tarde para acostarnos, pero permite este momento como de presente, precisamente, y a través del arte y a través de dejarnos ser, eh, como este momento de recargarnos, de darnos un guau. Sí, 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 y es la oportunidad, digamos que muchas personas dicen a veces como, "Ay, pero pues es que a mí yo no sé pintar, yo no sé hacer dibujos, nunca fue mi fuerte, pero mire que el solo hecho, digamos que de trazar, como de despejar la mente, de hacer movimientos simplemente que te relajan a ti, es importante y es la oportunidad, digamos también que tenemos para pensar
en otro tipo de cosas, en reflexionar de pronto en situaciones que nos están afligiendo, en reconocernos, en hacer el ejercicio de pensar en mi niño interior, por ejemplo. Entonces es tomarnos un tiempito simplemente como hacer algo diferente, hacer una manualidad, es conectar con ese niño que tal vez en algún momento le gustó cortar. Algo tan sencillo como cortar. Hay personas que tienen sensaciones placenteras con el hecho de coger unas tijeras y darle forma a un papel, o de separar palabras, de buscar recortes que te gustan y recortarlos y volverlos a pegar en un sitio importante. Es que son cosas muy sencillas que a veces las personas creen que no son valiosas, pero realmente para ese niño interior es demasiado valioso. Es conectar con eso. Qué lindo esto que nos traes, mi amor, porque de verdad no había pensado en recortar y por ejemplo tengo una chiquita que él hace mundos completos con las tijeras, o sea, hizo un personaje y lo recortó y entonces a partir de allí salió la ropa, el apartamento, él, o sea, realmente creó un mundo completo en torno a esto que recortó. Entonces es como súper bonito poder pensar que actividades tan básicas como me puede generar como todo este momento tan bonito. Bueno, mi amor, yo quedo como muy entusiasmada con este tema de poder conectar con el arte y a través y usarlo como herramienta para poder mirarme, o sea, observarme, ver mi niño interior, acompañar a mi hijo también a manejar estas emociones, estas situaciones que a veces se quedan ahí como atoradas porque las palabras no nos alcanzan para poder expresarlas. ¿Cómo se hace para estar contigo, para trabajar contigo, para tener una sesión contigo? ¿Cómo es? Vale, pues yo manejo sesiones en las que pues son 4 sesiones donde podemos, digamos que entablar una situación en particular. Normalmente siempre empiezo por el manejo de las emociones porque es lo que siempre nos ha costado, el poder identificar qué emociones siento, por qué las siento, enfrascarnos en que no soy esa emoción totalmente, o sea, yo no soy enojo, yo no soy tristeza, yo no soy felicidad, soy el complejo de todas al tiempo. Entonces siempre empiezo por esta sesión en donde identificamos emociones y de acuerdo a esas emociones es que empezamos a trabajar las demás sesiones. Entonces, no siempre se utiliza un lienzo, no siempre se utiliza una cerámica, todo va de acuerdo a la actividad que queremos encaminar, ¿vale? Y lo que queramos como trabajar. Entonces, de esa forma es que se maneja. Se hacen a veces sesiones virtuales, digamos que tengo la posibilidad de hacerlo virtual y de forma presencial, pues estoy ubicada en el barrio de Fontibón, en la ciudad de Bogotá. Ok, ¿y trabajas también con empresas y como Ah, con sí, otros sí, espacios también. grupales? También digamos que he tenido la oportunidad también de presentarles, digamos que este mismo método y herramienta a organizaciones donde digamos que se puede trabajar varios aspectos como comunicación asertiva, trabajo en equipo, felicidad laboral, digamos que hay un mundo de también de temas que se pueden abordar para que esos trabajadores pues también sean felices, porque pues no hay nada más, digamos que como abrumador que llegar al trabajo cansado, triste, con presión, con ni siquiera saber qué quiero ser, como ese qué quiero ser cuando grande todavía no se ha concluido básicamente. Entonces, es trabajar en eso para poder que las personas también sean felices en ese entorno, que es donde, como te decía, pasan mucho más tiempo. Cierto, en el trabajo a veces pasamos mucho más tiempo, es real. Bueno, mi hermosa, me quedo súper como contenta y emocionada de haber podido conversar contigo, tener esta conversación como tan bonita, de ver cómo a través de la cotidianidad podemos obtener satisfacción y felicidad, y también de ver cómo el arte puede ser una herramienta súper fundamental, no solo para conectar con mi hijo y mi hija, sino también para conectar con mi niño interior y tener esta posibilidad de verme desde un lugar diferente. Así que me voy como súper entusiasmada. Y se me está ocurriendo como una propuesta. No sé qué te parece. ¿Qué te parece si les decimos a las personas que nos van a ver en diferido, a estos que nos están viendo, que comenten este video con una palabra en particular, no sé cuál se nos ocurrirá, y les regalamos una sesión, una contigo y una conmigo, para atacar este tema que les inquieta, ya sea bien o un tema para trabajar con su niño interior o un reto de crianza que tengan en este momento, yo los puedo acompañar
feliz de acompañarlos en este tema, como este reto de crianza, y podemos hacer como una dupla ahí bien chévere para poder acompañarlos con este reto. ¿Qué te parece? Claro que ¿Cómo te suena? me parece genial, claro que sí. La idea sería pues que la gente se anime, que se dé la oportunidad. Nunca realmente es tarde para encontrar un cambio, es tener simplemente la voluntad de querer hacer algo diferente. Sí, es cierto, yo siento que cuando uno se pone en disposición de cambiar, las cosas llegan para que puedas lograrlo. Entonces, mi amor, ¿qué palabra se te ocurre? ¿Qué palabra te gusta? No sé Para si que te nos las parece ahora pues tal vez cambio, como que quiera cambiar. Listo, me gusta la palabra. Entonces, acuérdense, escriban cambio en los comentarios, aquí abajo en los comentarios, y recibirán como a vuelta de un mensaje interno para poder tener como toda la información y acceder como a estas sesiones. Claro que Divino, mi sí. amor, me siento muy feliz de haber podido conversar contigo, honrada de conocerte y poder como con expectativa de poder generar espacios maravillosos para las personas que nos escuchan. Y nada, feliz, realmente feliz. Gracias, Margarita, por la oportunidad, por conocernos, por conectar, porque sé que pues podemos hacer muchísimos proyectos juntas y podemos también hacer lo más importante que para nosotras, que pues es ayudar a las personas a transformar y cambiar todas estas cosas, a sanar básicamente desde el amor. Ay, divino, mi amor, sonar desde el amor. Besos para ti. Muchas gracias por esta conversación tan divina. Gracias, Margarita, a ti, un abrazo. Bueno, chao.